Cloné a mi hijo, muerto, sin decírselo. A mi esposo, 18 años después, la verdad salió a la luz. El secreto nace con el dolor. Nunca olvidaré el olor del hospital aquella madrugada. Desinfectante, lágrimas y silencio roto por los sollozos de mi esposo, Julián. Nuestro hijo Daniel había muerto con apenas 6 años tras una enfermedad implacable. Su cuerpecito frágil se apagó en mis brazos, y con él se apagó también la luz de nuestro hogar. Julián gritaba contra el destino, golpeaba las paredes blancas, maldecía a Dios. Yo, en cambio, me quedé inmóvil, con una frialdad que a muchos habría parecido insensible, pero dentro de mí ardía un fuego. No aceptaba perder a Daniel. No podía aceptar que todo lo que habíamos soñado con él, su risa, sus pasos inseguros o su futuro se hubiera desvanecido como ceniza en el viento. Fue esa misma noche, en medio del duelo más oscuro, cuando escuché la conversación de dos médicos en el pasillo. No sabían que yo estaba allí, apoyada contra la puerta. Hablaban de un proyecto confidencial de células madre, de embriones clonados en un laboratorio privado en el extranjero. Y en ese instante, una idea prohibida comenzó a germinar en mi mente. Si existe la manera de traerlo de vuelta, lo haré, cueste lo que cueste. Mi esposo, destrozado, me pedía que rezáramos, que nos abrazáramos en silencio y tratáramos de vivir con la ausencia. Pero yo ya había tomado una decisión. Jamás viviría sin Daniel. Pasaron semanas en que fingí aceptar la pérdida. Organizamos el funeral, recibimos a familiares, recibí abrazos que me parecían huecos. Julián se hundía en la bebida, en el trabajo excesivo, en el silencio. Yo, en cambio, pasaba mis noches navegando en foros médicos, contactando a laboratorios clandestinos, hasta que finalmente encontré lo que buscaba. Un científico en Colombia, dispuesto a romper las reglas de la ética a cambio de dinero. Podemos hacerlo, me escribió en un correo encriptado. Podemos devolverle a su hijo célula por célula, pero debe guardar el secreto. Nadie puede saberlo. Esa misma noche, mientras Julián dormía abrazado a la almohada que aún olía a Daniel, yo tomé un mechón de cabello de mi hijo que había guardado en una cajita de recuerdos. Lo empaqué con manos temblorosas y lo envié al laboratorio. Sabía que estaba cruzando una frontera de la que no habría regreso. Sabía que no solo estaba desafiando a la ciencia, sino también a Dios, al destino y a la moral de mi propia familia. Pero en mi mente nada importaba más que recuperar lo que me habían arrancado. Ese fue el día en que nació mi secreto más grande, un secreto que mantuve oculto durante 18 años. Un secreto que, cuando salió a la luz, destruyó y reconstruyó mi vida para siempre. El segundo nacimiento. El laboratorio en Colombia me pidió silencio, dinero y paciencia. Yo entregué todo sin pestañear, vendí parte de las tierras heredadas de mis padres, hipotecamos sin que Julián lo supiera una pequeña propiedad que teníamos en el pueblo. A él le dije que era para ayudar a un primo enfermo. No sospechó nada, estaba demasiado consumido por su propio dolor. Cada semana recibía un correo cifrado con actualizaciones. Las células están respondiendo. El embrión se ha desarrollado con éxito. El implante está listo. La primera vez que me lo propusieron, quedé paralizada. Debe llevarlo usted misma, señora. Ninguna madre sustituta entendería lo que significa este niño para usted. Recuerdo el viaje secreto a Bogotá. Les dije a todos que era una visita a mi hermana, aunque en realidad me interné en una clínica con luces frías y médicos de acento extranjero. Allí, en una habitación pequeña y silenciosa, comenzó la segunda oportunidad de Daniel. El procedimiento fue doloroso, más emocional que físico.
Sentía que estaba traicionando a Julián, que estaba entrando en un terreno prohibido. Pero cada latido de aquel nuevo ser dentro de mí me devolvía una chispa de vida. Cuando regresé a casa, fingí que todo era normal. Nadie sospechó nada, ni siquiera Julián. Le dije que había adoptado rutinas nuevas para sanar: ejercicio ligero, alimentación más sana, largas caminatas. Y cuando la barriga empezó a crecer, lo atribuí a cambios hormonales por el estrés. Él no cuestionó demasiado, estaba demasiado ocupado reconstruyéndose. Pero a los 3 meses no pude ocultarlo más. Una noche Julián me miró con los ojos enrojecidos y me preguntó: ¿Estás embarazada? Mi corazón se detuvo. Sentí que el mundo me observaba esperando mi respuesta. Y yo mentí. Sí, fue un milagro. El médico dice que a veces, después del duelo y la tensión, el cuerpo sorprende. Julián cayó de rodillas, llorando como un niño. Me abrazó el vientre y susurró: Dios nos devolvió la esperanza. Quise decirle la verdad, pero no pude. Verlo sonreír después de tanto dolor me ató más fuerte a mi mentira. Los meses siguientes fueron una mezcla de terror y ternura. Cada movimiento en mi vientre me recordaba a Daniel, pero también me recordaba que aquel niño no era exactamente él. Era un reflejo, un eco, una copia hecha de carne y células, pero no de recuerdos. La noche en que nació, los médicos del hospital local dijeron que era un milagro tardío, un regalo inesperado. Julián lo recibió en brazos llorando y gritando su nombre. «Daniel, Daniel, volviste a nosotros». Yo solo guardé silencio, con lágrimas cayendo sin control. Nadie sabía que en mis brazos no estaba un bebé común, sino el resultado de un pacto con la ciencia y el dolor. Y mientras Julián sonreía al cielo agradeciendo, yo me hice una promesa: protegería este secreto hasta mi último aliento, aunque eso significara cargar sola con el peso de la verdad. La infancia del espejo. Desde el primer día supe que no sería fácil. Aquel niño, mi nuevo Daniel, era idéntico al primero en sus rasgos. Tenía los mismos ojos grandes, ese mismo lunar diminuto en la clavícula, incluso la misma manera de fruncir el ceño al dormir. Julián lo abrazaba como si nunca lo hubiera perdido, convencido de que Dios nos había devuelto lo que nos arrebató. En cambio, yo lo miraba y sentía un nudo en el pecho. No era Daniel y, al mismo tiempo, sí lo era. El pasado y el presente se entrelazaban en cada gesto suyo. Cuando cumplió 2 años, comenzó a repetir palabras que parecían arrancadas de mi memoria. Me pedía pan con mantequilla con la misma entonación que lo hacía su hermano muerto. Una tarde, mientras jugaba con bloques de madera, levantó la cabeza y dijo: «Mamá, yo antes ya había construido esto». Se me heló la sangre. Julián rió. Lo tomó como una ocurrencia graciosa de niño, pero yo no pude dormir esa noche. ¿Era pura coincidencia? ¿O había algo más profundo en la memoria de las células que le dieron vida? Lo llamábamos Dani para distinguirlo, pero a medida que crecía era imposible. Vecinos y familiares comentaban lo mismo. Es como ver al pequeño Daniel otra vez. ¡Qué milagro más grande! Yo asentía, sonriendo por fuera, mientras por dentro me sentía cada vez más atrapada en mi propia mentira. En la escuela primaria, los profesores comenzaron a notar algo extraño. Dani tenía una facilidad sorprendente para las matemáticas y la música, los mismos talentos que su hermano. Tocaba melodías simples al piano sin que nadie le hubiera enseñado. Julián estaba convencido de que era herencia de familia. Yo sabía la verdad. Era un reflejo, un eco genético que ahora me aterraba y me maravillaba a la vez. A veces me quedaba despierta hasta tarde, mirándolo dormir. Me preguntaba si algún día descubriría la verdad.
si me miraría a los ojos y me preguntaría, ¿quién soy realmente, mamá? ¿Tu hijo o tu secreto? El peso de esa posibilidad me consumía. Sin embargo, también había momentos de pura dulzura, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos, cuando me decía, te quiero hasta el cielo, cuando se aferraba a mi mano con esa inocencia pura. Era imposible no amarlo, y con cada abrazo mi mentira se hundía más en mis huesos. Julián, por su parte, se había transformado en otro hombre. El dolor lo había endurecido, pero con Dani parecía haber renacido. Trabajaba más duro que nunca, construyendo una vida mejor, convencido de que el destino le había concedido una segunda oportunidad. Yo lo observaba en silencio, sabiendo que todo estaba cimentado en una verdad oculta. Y en cada risa familiar, en cada foto enmarcada en la sala, me preguntaba, ¿qué pasará cuando la mentira se derrumbe? Preguntas peligrosas. El tiempo pasó volando. Dani ya tenía 10 años cuando su curiosidad comenzó a superar los límites de lo normal. Era un niño brillante, pero también muy observador. Notaba detalles que otros pasaban por alto y hacía preguntas que me desgarraban el alma. Una tarde, mientras acomodaba su mochila después de la escuela, se acercó y me miró con esos ojos idénticos a los de su hermano perdido. Mamá, dijo, ¿por qué nunca tengo fotos de cuando era bebé en la clínica o de mi primer día en el hospital? Todos mis amigos llevaron las suyas al colegio y yo no tengo ninguna. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. Había preparado excusas para muchas cosas, pero nunca pensé que me haría esa pregunta tan pronto. Es que naciste en un hospital pequeño, mentí, y allí no tomaron fotos. Además, cuando llegaste, tu papá y yo estábamos tan felices que se nos olvidó. Dani frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Todos los papás se acuerdan. Lo abracé fuerte, escondiendo el temblor de mis manos. En mi mente, el secreto se elevaba como un muro cada vez más frágil. La sombra del hermano. En casa, Julián empezó a desempolvar viejos recuerdos. Le encantaba contarle a Dani anécdotas del otro Daniel, sin darse cuenta de que hablaba de él mismo. Cuando tu hermano tenía tu edad, hacía exactamente lo mismo, decía entre risas. Qué curioso, ¿no? Dani lo miraba, confundido. Papá, ¿y por qué me parezco tanto a él? Todos me lo dicen. Julián acariciaba su cabeza y respondía con orgullo. Porque la sangre no miente, hijo. Yo, en silencio, sentía que las paredes se cerraban sobre mí. El primer gran enfrentamiento. Un domingo por la tarde, Dani entró corriendo en la sala con un cuaderno lleno de garabatos. Mamá, estuve investigando en internet. ¿Sabías que hay experimentos donde clonan animales? O sea, hacen copias exactas. Sus ojos brillaban de emoción infantil. ¿Tú crees que algún día clonen a las personas? Me quedé helada. El corazón me golpeaba como un tambor en la garganta. No podía decirle que ya era parte de esa respuesta. Eso es peligroso, Dani, le dije, casi con un grito. Son cosas que no deberías investigar. Él me miró sorprendido. Pero mamá, ¿por qué te enojas? Solo es curiosidad. Y en ese instante comprendí lo inevitable. La verdad estaba buscando salir a la luz y lo haría a través de las preguntas de mi propio hijo. Las huellas del pasado, el secreto que yo había guardado con tanto celo comenzó a resquebrajarse, no por lo que yo dijera, sino por las coincidencias imposibles de ocultar. El descubrimiento en el desván. Una tarde lluviosa, Dani subió al desván de la casa en busca de un juguete viejo. Allí, entre cajas polvorientas, encontró un álbum de fotos escondido. Cuando bajó, sus manos temblaban. «Mamá, ¿quién es este niño?», preguntó, mostrando una foto en la que aparecía Daniel, mi primer hijo, con apenas 6 años.
Era como mirarlo a él en un espejo. El mismo cabello, la misma sonrisa torcida, incluso la misma mirada curiosa. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «Es tu hermano», respondí en un susurro antes de poder contenerme. «¿Mi hermano? ¿Por qué nunca me lo contaron? ¿Y por qué se parece tanto a mí?» La presión de Julián. Esa noche, Julián llegó del trabajo y encontró a Dani insistiendo con preguntas. «Papá, ¿es cierto que tuve un hermano? ¿Por qué nunca me lo dijeron?» Julián me miró con sorpresa y rabia. «¿Qué está pasando aquí, Laura? ¿Por qué nunca hablamos de esto con él?» Yo intenté calmar las aguas, inventando que había querido proteger a Dani de un dolor innecesario, pero Julián no quedó convencido. «Los secretos nunca traen nada bueno», me advirtió, «y tarde o temprano la verdad se sabe». El cambio en Dani, después de ese día, mi hijo ya no fue el mismo. Empezó a observarme con una mezcla de amor y desconfianza. En la escuela, cuando sus compañeros hablaban de genética, él intervenía con un brillo extraño en los ojos. Y si alguien pudiera tener la misma cara, la misma voz, la misma manera de ser, preguntaba. Sus maestros me llamaron para decirme que estaba obsesionado con temas de clonación, identidad y vida después de la muerte. Una frase que me heló. Una noche, mientras lo arropaba, Dani me miró fijamente. «Mamá, dime la verdad. ¿Soy realmente tu hijo o soy alguien más?» Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. El secreto que había enterrado durante 10 años estaba a punto de salir a la superficie. Y lo peor era que ya no solo se trataba de esconderlo de mi esposo. Ahora era mi propio hijo quien exigía la verdad. Y yo no sabía cuánto tiempo más podría resistir sin derrumbarme. La investigación de Julián. El inicio de la sospecha. Julián no era un hombre ingenuo. Desde que Dani encontró el álbum, noté un cambio en él. Ya no me miraba con la confianza de antes. Sus ojos eran duros, como si buscaran en cada gesto mío una confirmación de lo que temía. Una noche lo escuché hablar por teléfono en el despacho. Su voz era baja, pero reconocí palabras que me helaron el alma. ADN, pruebas, laboratorio. Me quedé paralizada tras la puerta. Julián había decidido comprobar por sí mismo si lo que un día habíamos llamado milagro era en realidad un misterio más oscuro. El laboratorio clandestino. A los pocos días encontré en el cesto del baño un pequeño sobre con cabello de Dani. Había arrancado mechones de su cepillo. Comprendí que ya no podía frenar lo inevitable. Julián estaba a punto de descubrirlo todo. Cada mañana lo veía salir más temprano y volver más tarde. Cuando le preguntaba, respondía con evasivas. «Trabajo, Laura, mucho trabajo». Pero yo sabía la verdad. Él estaba investigando, siguiendo las huellas de mi secreto. La conversación prohibida. Una tarde, escuché a Julián hablando con un viejo amigo suyo, médico en una clínica privada. «No entiendo, Jorge. Las pruebas muestran que Dani comparte el 100% de coincidencia genética con Daniel. Es como si fueran la misma persona». Mi corazón se detuvo. El castillo de mentiras que había levantado durante casi 2 décadas estaba a punto de derrumbarse con una sola frase científica. El enfrentamiento en la cocina. Esa noche, cuando todos dormían, Julián me esperó en la cocina. La luz tenue del refrigerador iluminaba su rostro endurecido. «Laura, ¿qué hiciste?», preguntó con voz grave. Yo solo quería recuperar a nuestro hijo», respondí con lágrimas en los ojos. «¿Recuperarlo?», golpeó la mesa con el puño. «No se recupera a un hijo jugando a ser Dios». Mis rodillas temblaron. Era la primera vez que confesaba algo tan cerca de la verdad. La amenaza silenciosa. «Si no me lo dices tú, lo voy a descubrir de todas formas», advirtió Julián.
Y créeme, Laura, cuando lo sepa, nada volverá a ser igual. Yo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Esa noche no dormí. Me quedé observando a Dani, que dormía plácidamente en su cama, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Y mientras lo miraba solo podía repetirme una cosa. ¿Qué será de él cuando sepa quién es en realidad? El médico que sabía demasiado. La cita inesperada. Una mañana Julián me dijo con frialdad: «Hoy no vengas a buscarme al trabajo, tengo una reunión». Su mirada esquivaba la mía. Yo sabía perfectamente qué significaba. Iba a ver a su amigo Jorge, el médico que había analizado las pruebas. Durante horas sentí que el aire me faltaba. Caminaba por la casa como un fantasma, temiendo el momento en que sonara la puerta y Julián regresara con la verdad en las manos. La revelación científica. Por la tarde entró en casa con el rostro desencajado. Traía una carpeta que parecía pesar toneladas. La dejó sobre la mesa y, con voz cortante, dijo: «Ya no hace falta que me digas nada. Lo sé todo». Abrí la carpeta. Eran los resultados de ADN, detallados, incuestionables. Dani era genéticamente idéntico a nuestro hijo muerto, Daniel. «Esto no es un milagro, Laura. Esto es un crimen contra la naturaleza», susurró, apretando los dientes. «El secreto del hospital», Julián continuó hablando. «Jorge me contó que hace 18 años hubo rumores de experimentos en un hospital privado de Monterrey. Científicos que buscaban clonar embriones humanos en secreto, usando a familias desesperadas como nosotros. Sentí que me faltaban las fuerzas. Me hundí en la silla con la cabeza entre las manos. «Laura, dime que no tuviste nada que ver», rogó Julián, aunque sus ojos ya sabían la respuesta. El flashback. Las imágenes me golpearon con fuerza. Yo, en una sala blanca, con un doctor que me ofrecía una segunda oportunidad. Su voz prometía que Daniel volvería a mis brazos. Mi firma temblorosa en un contrato que no entendía del todo, y el silencio eterno con el que había vivido desde entonces. El dolor compartido. Julián se levantó y golpeó la pared. «¿Cómo pudiste?», gritó. «¿Cómo pudiste hacer esto sin decirme nada? Éramos su padre y su madre, y tú decidiste sola». Yo sollozaba, incapaz de defenderme. Lo hice por amor, porque no soportaba la idea de vivir sin él. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Me dio la espalda y salió de la casa, dejándome sola con el eco de mis decisiones. La pregunta que quedaba en el aire, esa noche mientras abrazaba la almohada empapada en lágrimas, una idea me torturaba. Ahora que Julián lo sabe, ¿cuánto tardará Dani en enterarse de que no es quien cree ser? La sospecha de Dani, el silencio en casa. Después de la explosión de Julián, el ambiente en casa se volvió insoportable. Ya no había risas en la mesa, apenas palabras. Dani, que era muy sensible, lo notaba todo. «¿Por qué no se hablan?», preguntó un día en la cena, mirando de uno a otro. «¿Qué están ocultando?». Julián apretó la mandíbula, evitando mi mirada. Yo me limité a sonreír con nerviosismo. «Nada, hijo. Cosas de adultos». Pero Dani no era un niño ingenuo. Había crecido con una curiosidad natural y ahora esa curiosidad se transformaba en sospecha. El cuaderno secreto. Una tarde entró a mi habitación sin avisar. Me encontró con el álbum de fotos abierto, mirando la imagen de Daniel, mi primer hijo. «Otra vez ese niño», murmuró. Se acercó y lo señaló. «Mamá, él soy yo». Mi corazón dio un vuelco. «No, Dani, él fue tu hermano». Él frunció el ceño, incrédulo. «¿Mi hermano? ¿O yo?». Las conversaciones prohibidas. En la escuela comenzó a investigar sobre genética. Leía artículos en internet sobre clonación, gemelos idénticos y experimentos médicos.
Sus maestros me llamaron alarmados. Su hijo está obsesionado con temas muy delicados para su edad. Cree que él mismo podría ser un experimento. El miedo me invadió. Sentía que el muro de mis secretos se caía ladrillo por ladrillo. La confrontación con su padre. Una noche Dani decidió enfrentar a Julián. Papá, dime la verdad. ¿Por qué me miras así últimamente? ¿Qué escondes? Julián tragó saliva. No es momento de hablar de eso, hijo. Sí lo es, gritó Dani. Merezco saber quién soy. La discusión me desgarró. Julián me lanzó una mirada dura. Díselo tú. Fuiste tú quien creó esta mentira. El espejo. Esa misma semana, Dani pasó horas frente al espejo. Se tocaba la cara, analizaba cada rasgo. Una noche bajó al comedor y dijo: he llegado a una conclusión. No soy quien creo ser. Ustedes me ocultan algo y voy a descubrirlo, aunque me duela. Sus palabras fueron un puñal. Ya no era cuestión de si el secreto saldría a la luz. Era cuestión de cuándo y cómo. El descubrimiento. El inicio de la búsqueda. Dani no era un joven común. La duda lo devoraba día y noche, así que empezó a escarbar donde nadie más lo hacía. Se metió en el viejo desván de la casa, donde yo había guardado cajas con recuerdos, papeles y objetos que nunca quise volver a ver. Allí encontró un sobre cerrado con documentos médicos y pruebas de fertilidad. Reconoció mi letra en la portada: no abrir jamás. Claro que lo abrió. El impacto de la verdad. Dentro del sobre había reportes clínicos de una clínica de biotecnología en Argentina, contratos de confidencialidad y, lo más doloroso, un formulario que llevaba su nombre antes de nacer: Proyecto Daniel II. Dani quedó paralizado. ¿Daniel II? Repitió en voz baja, con un nudo en la garganta. En ese instante comprendió todo. Él no había nacido por casualidad. Era una segunda oportunidad de alguien más. La rabia contenida corrió a su cuarto y se encerró. No quiso cenar, no atendió llamadas de amigos, solo se miraba al espejo con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿yo no existo de verdad?, susurraba. ¿Soy solo la copia de alguien que murió? Su dolor se transformó en rabia. Me dejó una nota en la mesa. Mañana hablaremos. Ya sé lo que hiciste. La conversación pendiente. Cuando encontré la nota, sentí que el mundo se derrumbaba. Lloré hasta la madrugada sabiendo que al amanecer ya no habría vuelta atrás. Julián, al leer la nota, no se sorprendió. Te lo dije, me reprochó. Los secretos no duran para siempre. Ahora será él quien te juzgue. El enfrentamiento. Al día siguiente, Dani bajó las escaleras con los ojos hinchados de no dormir. Colocó los papeles sobre la mesa y me miró fijamente. Explícame esto, mamá. No me mientas más. Mi voz temblaba. Hijo, yo solo quería tenerte de vuelta. No soportaba haber perdido a tu hermano. Dani golpeó la mesa. Entonces yo nunca fui suficiente para ti. Soy solo una sombra de alguien más. La casa se llenó de gritos, sollozos y un silencio mortal después. Sabía que lo había perdido y que la herida apenas estaba empezando a abrirse. La verdad frente al mundo, la herida abierta. Dani desapareció por 2 días. No contestaba llamadas, no avisaba dónde estaba. Julián y yo estábamos desesperados, creyendo que lo habíamos perdido para siempre. Al tercer día apareció. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y decisión. Ya hablé con alguien más, dijo con firmeza. Si ustedes no me dicen toda la verdad, yo mismo la voy a buscar. El encuentro con la memoria. Dani nos llevó al cementerio. Frente a la tumba de su hermano, el verdadero Daniel me obligó a hablar.
¿Es él? Preguntó señalando la lápida. Las piernas me temblaban. Sí, confesé finalmente. Tú eres su clon, un experimento de amor desesperado y también de egoísmo. El silencio fue insoportable. Julián lloró por primera vez en años. Me lo robaste a mí también, me dijo. Me quitaste el derecho a decidir. El juicio familiar. No fue solo entre nosotros. La verdad se expandió como pólvora en el barrio, en la familia, en la comunidad. Algunos me llamaron valiente, otros monstruo. Dani fue el más golpeado. Amaba la vida, pero ahora cargaba con un peso que nunca pidió. ¿Qué soy, mamá?, me preguntó una noche. ¿Un hijo? ¿Un clon? ¿Un experimento? Lo abracé con todas mis fuerzas. Eres mi hijo, eres Dani, y nada puede cambiar eso. La elección de Dani le tomó meses, pero un día llegó su respuesta. Voy a vivir mi vida como yo quiera. No voy a ser la sombra de mi hermano ni el error de ustedes, no voy a ser quien decida ser. Esas palabras me rompieron y me sanaron a la vez. Había sufrido, sí, pero también se había convertido en alguien fuerte. El legado. Julián nunca me perdonó del todo, pero tampoco me abandonó. Aprendimos a convivir con el peso del secreto expuesto. Dani, en cambio, usó su historia para ayudar a otros. Se convirtió en defensor de la ética científica y dio charlas en universidades. Mi vida comenzó como un error, decía, pero yo la convertí en propósito, la enseñanza. Con el tiempo comprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Mi decisión marcó a mi familia para siempre, pero también nos dio una lección. La fuerza no viene de ocultar las heridas, sino de enfrentarlas. Y mientras observo a Dani caminar hacia su propio destino, sé que, aunque la ciencia lo trajo al mundo, fue el dolor, el coraje y el amor lo que lo convirtieron en un verdadero ser humano.